Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Vamos a meternos de lleno en este tema porque, bueno, hoy tenemos entre manos un documento verdaderamente monumental. Sí, es una inmersión enorme. Totalmente. Se trata de una transcripción exhaustiva, vamos, un superdocumental que repasa los 40 años de historia de una de las franquicias de manga y animación más legendarias e influyentes a nivel mundial. Hablamos de Saint Seiya, o como se la conoce en gran parte del mundo hispanohablante, Los Caballeros del Zodiaco. Eso es. Para quien nos escucha y ha crecido intentando, digamos, elevar su energía interior en el patio del colegio, este viaje va a estar lleno de revelaciones. Pero, a ver, incluso para quien jamás haya visto un solo fotograma de la serie, la historia detrás de su creación es un ejemplo fascinante de pura supervivencia industrial. Exacto. Y me alegra que menciones la palabra supervivencia, porque el objetivo de nuestra conversación de hoy va mucho más allá de apelar a la nostalgia infantil. Claro, no es solo recordar por recordar. Desde luego. Lo que las fuentes revelan es como una obra que nació, literalmente, de la desesperación comercial más absoluta. Terminó transformando por completo la industria del entretenimiento. Una revolución, vamos. Una revolución sin precedentes en el mercado de los juguetes. La punta de lanza que abrió las puertas de Occidente al anime japonés. Y una marca que ha sobrevivido a décadas de altibajos creativos y corporativos. A menudo vemos el éxito masivo como un camino supercalculado. Como si lo tuvieran todo planeado desde el principio. Exactamente. Pero la realidad de esta historia está llena de caos, de improvisación y de unas decisiones de último minuto que lo cambiaron todo. Pues para entender la magnitud de ese caos, las notas nos llevan a un momento muy específico, febrero de 1985. El creador de la obra, el dibujante Masami Kurumada, estaba asomado al abismo profesional. Estaba en una situación crítica. Muy crítica. Había lanzado un manga llamado Otokozaka que trataba sobre pandilleros escolares tradicionales. Por lo visto era el proyecto de sus sueños. Sí, la historia que llevaba queriendo contar desde sus inicios. Eso es. Sin embargo, la revista Shonen Jump se lo canceló de forma fulminante tras apenas 30 capítulos. En los pasillos de la editorial ya se rumoreaba que la carrera de Kurumada estaba completamente acabada. Y hay que poner en perspectiva cómo funcionaba la Shonen Jump en los años 80 para comprender esa presión. Era, y en gran medida sigue siendo, una trituradora de talentos. Una picadora de carne, vaya. Totalmente. El sistema se basa en unas encuestas de popularidad semanales donde los lectores votan a sus favoritos. Si una obra no remonta rápidamente en los rankings, la editorial la cancela sin ninguna piedad para ceder esas páginas a nuevos aspirantes. ¿No te dan margen de maniobra? Ninguno. Y Kurumada venía de cosechar éxitos anteriores apoyándose en peleas hiperbólicas, ataques especiales con nombres grandilocuentes y onomatopeyas visuales gigantes. Su sello personal. Claro, pero al intentar hacer una historia más cruda y realista sobre delincuentes juveniles, su público habitual le dio la espalda. Estaba contra las cuerdas. Necesitaba un éxito masivo e inmediato, porque un segundo fracaso consecutivo significaba el fin de su carrera como mangaka. En ese ambiente de tensión absoluta, le asignan un nuevo editor, Hideyuki Matsui. Por lo que detalla el documento, Matsui venía de gestionar otro gran éxito de la revista y llegó con las ideas muy claras. Muy, muy claras. Su primera orden directa a Kurumada fue prohibir rotundamente los uniformes escolares en la nueva historia. Y aquí encuentra uno de los detalles más curiosos del archivo. ¿Lo de Karate Kid? Exacto. El primer borrador que Kurumada presentó iba a ser una historia inspirada en la película estadounidense Karate Kid. El protagonista iba a entrenar artes marciales en las montañas nevadas de Japón. O ser el hijo huérfano del maestro de un dojo asesinado en Tokio. Sí. Madre mía, qué diferente habría sido todo. Afortunadamente, Matsui rechazó ambas ideas por considerarlas demasiado banales y poco llamativas para destacar en la revista. El editor le sugirió dar un giro radical e incorporar elementos de la mitología griega. Una temática mucho más rica. Muchísimo más. Tras sumergirse en la investigación, Kurumada descubrió que la mitología no solo le ofrecía una riqueza visual inmensa, sino que aportaba un toque de elegancia, tragedia y romantismo. Que entiendo que era clave para atraer a otro tipo de público. Exacto. Su intención oculta era atraer también al público femenino, algo inusual para los cómics orientados a chicos adolescentes de la época. Que solían ser bastante toscos y centrados únicamente en la fuerza bruta. Eso es.
La mitología occidental, combinada con el concepto astronómico de las 88 constelaciones, proporcionaba un marco estructural perfecto para crear un universo con sus propias reglas. Y de ahí surge la brillante idea de vestir a los personajes con armaduras. Aunque, y esto me parece una genialidad de marketing temprano, Kurumada se negó a llamarlas armaduras. Ni armaduras, ni armor en inglés. Claro, porque les sonaba demasiado robótico o pesado. Quería que transmitieran la ligereza de las túnicas de los dioses antiguos. Por eso decidió llamarlas cloth. Que en inglés significa tela o ropaje. Exactamente. Pero el origen de los términos no se queda ahí. ¿Qué hay del concepto de la energía interior, el famosísimo cosmo? El origen del cosmo es fruto de una casualidad maravillosa. Resulta que el autor estaba viendo un documental de divulgación científica en la televisión. En la tele, sin más. Sí, viendo la tele en su casa. En un momento dado, el narrador comparó el cuerpo humano y sus misterios con un microuniverso. A Kurumada se le encendió la bombilla al momento. ¿Tomó nota de inmediato? Tomó los kanjis, es decir, los ideogramas japoneses que significan pequeño universo, y alteró su pronunciación fonética para que se leyeran como cosmo. ¡Qué maravilla! Y con el nombre del protagonista pasó algo parecido, ¿verdad? Así es. Inicialmente, Seiya se escribía con caracteres que significaban flecha sagrada. Flecha sagrada. Pero lo cambió a flecha estelar, argumentando que sagrada sonaba demasiado puro y pacífico para un guerrero tan pasional y temperamental como él. Esos pequeños ajustes lingüísticos dotaron a la obra de una identidad inconfundible. Le dieron alma. Totalmente. Ahora, teniendo esos cimientos tan sólidos sobre el papel, me sorprende lo rapidísimo que dieron el salto a la pantalla. Pero leyendo el contexto de la época, parece que la industria de la animación japonesa también estaba sufriendo su propia crisis particular a mediados de los 80. El terreno estaba abonado para que llegara algo distinto. La crisis era muy real y afectaba principalmente al género mecha. Las series de robots gigantes pilotados. Exacto. Llevaban años dominando la televisión, pero el mercado estaba saturado, y las ventas de juguetes de robots metálicos se habían estancado drásticamente. Ya no vendían como antes. Para nada. Las grandes productoras, en este caso Toei Animation, la cadena de televisión TV Asahi y el gigante de los juguetes Bandai, necesitaban urgentemente encontrar una nueva gallina de los huevos de oro que no tuviera absolutamente nada que ver con robots mecánicos, para reactivar el interés de los niños. He leído en el documento algo sobre un excedente de presupuesto que venía de Estados Unidos para financiar esta animación, pero me cuesta conectar los puntos. ¿Qué tiene que ver una empresa americana de juguetes con una serie sobre mitología griega animada en Japón? Ahí reside gran parte de la magia técnica de la serie. Poco antes de empezar con Saint Seiya, Toei Animation acababa de terminar de animar la famosa película de Transformers para los cines. La película de animación. Sí, un encargo financiado enteramente por la compañía estadounidense Hasbro. Hasbro, acostumbrada a los estándares de Hollywood, les asignó un presupuesto colosal. Dinero es puertas. Muchísimo dinero. Pero los estudios japoneses eran tan eficientes que Toei solo gastó aproximadamente el 40% de ese dinero. ¡Qué barbaridad! ¿Les sobró más de la mitad? De repente tenían millones de yenes sobrantes en sus arcas. En lugar de simplemente guardarlo, Toei tomó una decisión inaudita. Inyectaron todo ese excedente de dinero americano en la producción televisiva de Saint Seiya. Eso explica por qué la serie original tiene un aspecto visual que choca tanto con otras producciones de la época. Ver sombras complejas, brillos metálicos ultradetallados y fondos donde la arquitectura y las ruinas tienen una textura casi tridimensional en un producto semanal es una locura. Estaban metiendo calidad de largometraje en un bloque de televisión matutino. ¡Increíble! Cada episodio terminó costando el equivalente a casi $200,000 actuales. Una cifra astronómica para los años 80. Completamente astronómica. Pero esa revolución impulsada por el dinero sobrante no se limitó a los gráficos. El apartado sonoro también se benefició enormemente de esta inyección de capital. Contrataron al compositor Seiji Yokoyama y le otorgaron un presupuesto tan amplio que pudo prescindir de los habituales sintetizadores baratos. Que era lo normal en la época para la televisión. Exacto. Pudo grabar arreglos orquestales masivos con instrumentos reales, dándole a los combates un tono de épica operística espectacular. Además, para los temas de apertura y cierre, buscaron a una banda de hard rock profesional llamada Make-Up. Lo cual no debió ser fácil. El rock y los dibujos animados no solían mezclarse para nada en esa época. En absoluto. De hecho, los miembros de Make-Up 2 se negaron en rotundo al principio. Normal, cuidarían su imagen.
Consideraban que tocar para un público infantil arruinaría su reputación en la escena musical. Toei Animation tuvo que sentarse con ellos y prometerles libertad creativa total, asegurándoles que no querían una canción infantil tradicional, sino un himno de rock genuino. Y de esa negociación nació la mítica canción Pegasus Fantasy, que sigue siendo un referente total en la cultura popular. Un temazo intemporal. Y toda esta calidad audiovisual vino acompañada de la jugada maestra de Bandai con los juguetes. Lanzaron la línea Saint Claus Series, pero rediseñaron la propuesta del manga original. Y fue un acierto gigantesco. Hicieron que las piezas de metal de la armadura no solo se pusieran sobre el muñeco, sino que pudieran ensamblarse por separado para formar la figura del animal o de la criatura mitológica correspondiente. Una genialidad de ingeniería en miniatura. Totalmente. Las ventas fueron tan salvajes, rozando los 10 millones de unidades en Japón, que las notas mencionan que Bandai provocó una escasez nacional de láminas doradas al fabricar las armaduras de los personajes de oro. Es que tuvieron que recurrir desesperadamente a empresas de recubrimientos de otras industrias por todo el país. Dejaron a Japón sin pan de oro. Literalmente. Pero claro, todo ese éxito sin precedentes tenía un lado oscuro ineludible. Siempre hay un precio que pagar. Exacto. Viendo esa vorágine de ventas y popularidad, es fundamental preguntarse cuál fue el coste humano detrás de esta máquina de hacer dinero. Mientras el anime deslumbraba en televisión y los juguetes desaparecían de los estantes, Kurumada tenía que seguir dibujando el manga semana tras semana. Tiene que ser agotador. Someterse al estrés de diseñar armaduras cada vez más complejas, prestando atención a cada pequeña escama y detalle para que luego pudieran ser convertidas en juguetes funcionales. Lo llevó al límite del agotamiento físico y mental. Ese nivel de detalle semanal pasa factura sí o sí, y supongo que al ir el anime más rápido que el dibujo a mano del autor, llegó el temido momento en que la serie de televisión alcanzó a la historia del cómic. Así fue. Toei Animation se vio obligada a frenar y crear episodios de relleno para darle un respiro a Kurumada. El famoso relleno del anime. La saga de Asgard, que dejaba a un lado la mitología griega para centrarse en dioses y guerreros nórdicos. Es curioso esto porque, revisando foros y debates actuales, la saga de Asgard está súper bien valorada por su carga dramática y el desarrollo de sus villanos. Sí, hoy en día se la considera una obra de culto dentro de la franquicia. Sin embargo, en el documento señalan que, en su momento y dentro de Japón, fue el principio del fin. Lo fue, sin duda. Por muy buena que fuera narrativamente, el cambio de tono y la prolongación artificial de la trama provocaron una caída drástica en la audiencia japonesa. Hablamos de una pérdida de más de 3 millones de espectadores desde su pico más alto. ¿3 millones? Es una barbaridad para la época. Para agravar la situación, Bandai detectó que las figuras de los nuevos guerreros nórdicos no vendían ni de lejos tan bien como las anteriores. Y la lógica corporativa es implacable. Sin ventas de juguetes no hay presupuesto. Exactamente. Bandai retiró su patrocinio y a finales de los 80 el anime fue cancelado, dejando la última y más esperada parte de la historia, la oscura saga de Hades, sin llegar a la pantalla. Y el golpe no solo fue para la televisión. Kurumada estaba tan destrozado por el ritmo de trabajo y desmotivado por la caída de popularidad que aceleró bruscamente el desenlace del manga impreso. Quería acabar ya. Fue un final tan precipitado que el combate conclusivo ni siquiera tuvo espacio en las páginas de la revista principal, la Shonen Jump. Tuvieron que publicarlo casi a escondidas en una revista mensual secundaria de la editorial, la V-Jump. Debe ser un trago amarguísimo. Durísimo. Pero lo más irónico de todo es que mientras Kurumada daba su obra por muerta durante toda la década de los 90 en Japón y atravesaba una auténtica travesía por el desierto creativo, ¿No tenían idea de lo que pasaba fuera? no tenía ni la más remota idea del tsunami cultural que se estaba gestando en el resto del planeta. Saint Seiya no solo no había muerto, sino que estaba a punto de convertirse en el fenómeno que masificaría la cultura del anime fuera de Asia. Esa conquista global es fascinante. Y si te parece, empecemos por Europa. En Francia fue el primer país occidental en emitirla dentro del archiconocido programa infantil Club Dorothée, bajo el nombre Les Chevaliers du Zodiaque. Fue un bombazo allí. El fervor fue tan desmedido que, como los juguetes originales eran carísimos o se agotaban al instante, se generó un mercado negro infantil. Un mercado negro en los colegios. Tal cual. Los niños llegaban a traficar con fotocopias en blanco y negro de las cajas de las figuras en los patios de los colegios, vendiéndolas por cientos de francos. Alucinante. Y en España la historia tiene otro matiz interesantísimo. Llegó a través de la televisión pública, TVE, en 1990. Pero la violencia y la sangre
que eran tan explícitas en la serie, provocaron protestas masivas de asociaciones de padres. Claro, chocaba mucho con lo que se consideraba programación infantil. Muchísimo. La presión fue tal que la cadena pública cortó la emisión de raíz, hasta que la recién nacida cadena privada Telecinco la rescató, convirtiéndola en un pilar absoluto de su programación juvenil. Y si el impacto en Europa fue grande, el fenómeno en América Latina reescribió las reglas del mercado por completo. Es que lo de Brasil es increíble. El caso de Brasil es digno de estudio en las escuelas de negocios. A mediados de los 90, la distribuidora de juguetes quería vender el excedente de figuras de Bandai. Se acercaron a la cadena de televisión Rede Manchete y les ofrecieron los derechos de emisión del anime de forma totalmente gratuita. ¡Gratis! Gratis. La única condición era que la cadena emitiera incesantemente los anuncios de los juguetes durante los cortes comerciales. Un trato redondo. El resultado aplastó a la competencia. La serie alcanzó unos niveles de audiencia tan estratosféricos que Bandai tuvo que desviar de emergencia la producción de juguetes que iba destinada al mercado europeo para poder satisfacer la insaciable demanda brasileña. ¡Qué locura! A esto se suma el inmenso cariño generado en México y el resto de Latinoamérica, cementado por el impecable trabajo de dirección de doblaje liderado por el fallecido actor Jesús Barrero. Su voz definió al personaje principal para millones de personas. Un trabajo legendario. Pero claro, en toda gran historia de expansión mundial siempre hay un territorio que se resiste. Tengo aquí unas notas sobre los intentos de adaptar la franquicia en Estados Unidos y, de verdad, parecen una elaborada broma de mal gusto. Fueron catastróficos. Bandai estaba desesperada por entrar en el mercado americano, pero la estricta censura sobre la violencia y las leyes de seguridad sobre piezas pequeñas en los juguetes se lo impedían. Así que intentaron adaptarlo. Y las adaptaciones rozaron lo surrealista. A mediados de los 90 se llegó a grabar un episodio piloto de acción real producido en Canadá titulado Starstorm. ¡Madre mía, Starstorm! Turista ambientada en el año 2012. Los protagonistas, ahora interpretados por actores increíblemente musculosos al estilo de la lucha libre, tenían nombres como Cintorus o Titan. ¡Titan, por favor! Además, en un intento de occidentalizar la dinámica del grupo, el delicado guerrero de Andrómeda fue interpretado por una mujer. Me imagino la cara de los ejecutivos japoneses al ver a tipos del tamaño de un culturista intentando encajar en esas elegantes armaduras diseñadas por Kurumada. Y veo que no fue el único intento. No, hubo más. También mencionan un piloto animado al más puro estilo de los dibujos de superhéroes americanos de la época, llamado Guardians of the Cosmos. Exacto, donde los legendarios guerreros pasaron a llamarse Zack, Jake y Max. Evidentemente, Toei Animation en Japón y el propio Kurumada paralizaron de inmediato la cesión de derechos para ambos proyectos al ver cómo destrozaban la esencia melancólica de su obra. Cortaron por lo sano. Pero la persistencia comercial pudo más, y en 2003 la serie finalmente aterrizó en la televisión estadounidense a través de la compañía Dick Entertainment bajo el título Knights of the Zodiac. Y fue un desastre absoluto. Un desastre. Para evitar la censura infantil, alteraron digitalmente el color de la sangre para que pareciera una especie de sudor o energía brillante de color azul o verde. Sangre azul, qué despropósito. Reescribieron los guiones para añadir chistes constantes, eliminando todo el tono dramático original, e incluso reemplazaron la banda sonora épica por canciones de música techno. Y el clavo en el ataúd. Sí. De punk pop norteamericano, Bowling for Soup. Como era previsible, esta versión descafeinada fracasó estrepitosamente y fue cancelada tras emitir apenas 32 episodios. Es increíble pensar en el contraste. Hoy en día las plataformas de streaming nos traen el anime japonés simultáneamente, con traducciones súper precisas, respetando la música y sin censurar ni una gota de sangre, precisamente porque han entendido que el público quiere la obra original. Ha cambiado muchísimo el panorama. Ver lo que le hicieron en Estados Unidos a principios de los 2000 subraya lo mucho que ha madurado la industria. Entonces, ¿cómo resucita esta franquicia si en su país natal llevaba 10 años cancelada y en el mercado norteamericano había sido masacrada? Cansado de esperar, produjo y proyectó un corto creado por él mismo, donde animaba con una calidad asombrosa escenas de la saga de Hades. Esa última parte de la historia que Toei dejó inconclusa en los 80. La casualidad quiso que Shingo Araki, el diseñador de personajes original de la serie clásica, estuviera presente entre el público como invitado de honor. ¿Qué coincidencia?
Quedó tan profundamente conmovido al ver el amor que aún despertaba la serie, que pidió una copia en vídeo y se la llevó directamente a las oficinas de Toei Animation en Tokio. Ver que un animador independiente en Francia hace en su tiempo libre el trabajo que tú dejaste a medias hace una década, tiene que escocer un poco en el orgullo de cualquier ejecutivo. Seguro que sí. Y supongo que eso, sumado a que las reediciones del manga original en formato de lujo estaban vendiendo muchísimo en Japón, y al auge de los formatos digitales como el DVD, les hizo ver que había mucho dinero sobre la mesa esperando a ser recogido. Fue el empujón definitivo. Sin duda. En 2002, para alegría de millones, se estrenaron por fin las primeras 13 OVAs de la saga de Hades. Es importante aclarar para la audiencia que una OVA es un formato de animación creado directamente para su venta en video casero, sin pasar por las restricciones de presupuesto o censura de la televisión abierta. Podían hacer lo que quisieran. Exacto. Esto permitió a Toei ofrecer una calidad gráfica espectacular, mezclando la animación tradicional dibujada a mano con nuevas tecnologías de escenarios tridimensionales por ordenador. El impacto fue masivo. Parecía que la franquicia había resurgido de sus cenizas de forma triunfal. Parecía. Porque leyendo el resto del documento, las luchas de egos y los problemas corporativos no tardaron en volver a aparecer. Aprovechando el impulso de estas nuevas animaciones, intentaron llevar la historia a los cines en 2004 con una película llamada Tenkaigen Overture. Que pretendía ser el gran prólogo a una saga completamente nueva donde los guerreros se enfrentarían directamente a los dioses del Olimpo. Pero hubo un problema enorme de comunicación. Kurumada aportó ideas muy específicas para el guión. Quería mostrar al protagonista en silla de ruedas, introducir nuevos ángeles guerreros y presentar la majestuosa llegada de los dioses bajando desde el cielo. Pero el director de la cinta, buscando un enfoque más autoral e introspectivo, ignoró gran parte de estas directrices. Hizo lo que quiso. Básicamente, resultó en una película con un ritmo denso, pausado y para muchos bastante confusa. El fracaso en taquilla fue sonado y Kurumada montó en cólera. Sintiendo que le habían faltado al respeto, tomó una decisión radical. Despidió al director. Despidió al director y, bajo el pretexto de que sus voces habían envejecido demasiado, reemplazó a todo el elenco original de actores de doblaje japoneses para las siguientes entregas de la serie. Una decisión que destrozó a los fans más puristas en Japón. Y sin embargo, la marca sobrevivió a ese cisma. Según leo en los informes financieros de la última década, lo consiguieron diversificando el riesgo. Se abrieron a nuevos creadores. Kurumada empezó a dibujar lentamente su propia continuación oficial, pero simultáneamente abrieron las puertas a que otros artistas publicaran historias derivadas, los famosos spin-offs. Así nació The Lost Canvas, una precuela brillante sobre una guerra santa ocurrida siglos atrás. Y la historia detrás de The Lost Canvas encierra uno de los momentos más bonitos de esta industria. Su autora, Shiori Teshirogi, era una joven dibujante que acababa de mudarse a Tokio. Años antes del proyecto, había asistido a una firma de autógrafos de Kurumada. Como fan. Sí. Llena de nervios, le entregó tímidamente el primer tomo de su propia obra recién publicada, diciéndole que había encontrado el valor para hacerse profesional gracias a la inspiración que le dio Saint Seiya en su infancia. Kurumada, en lugar de ignorarla, levantó el tomo frente a toda la fila de fans y pidió en voz alta que apoyaran el trabajo de la chica. ¡Qué gesto tan bonito! Años más tarde, cuando la editorial buscaba un artista para la nueva precuela, Kurumada se acordó de aquel momento y exigió personalmente que fuera Shiori quien dibujara el proyecto, confiándole el legado de su universo. Eso es tener un ojo excepcional para el talento. Y esa apertura de miras ha permitido que la maquinaria no se detenga en ningún momento. Desde entonces hemos visto obras como Episode G, centrada en los poderosos guerreros dorados, o Saint-Yasho, que introduce a una orden de mujeres guerreras en un género tradicionalmente masculino. Han sabido expandirse. Todo ello apoyado por una evolución espectacular en el mercado del coleccionismo, con las figuras Myth, Cloth EX, que son básicamente obras de arte en miniatura que mueven millones a nivel global. Y videojuegos para móviles con 50 millones de descargas. Y, inevitablemente, más intentos de hacer películas de acción real en Hollywood. Que nunca falten. Si hacemos un balance de lo que significan estas 4 décadas, el legado de la franquicia es profundo y multifacético. A nivel industrial, obligó a las empresas jugueteras a elevar sus estándares de diseño e ingeniería. A nivel demográfico, demostró que un cómic de peleas, si cuenta con un diseño estético elegante y una fuerte carga emocional, puede captar masivamente a un público femenino, rompiendo moldes en el mercado editorial. Abrió muchísimas puertas.
Y a nivel creativo influyó directamente en una nueva ola de autores, desde Tite Kubo, el creador del superventas Blitz, hasta el prestigioso grupo de artistas femeninas Clamp. Todos han reconocido públicamente la influencia estética de esta obra en sus carreras. Es un pilar de la industria moderna. Pero, sobre todo, dejó un mensaje humano fundamental: la resiliencia. La serie enseñó a toda una generación que no importa cuán superior sea el enemigo o cuán dura sea la derrota, la verdadera fuerza reside en encontrar ese cosmo interior para levantarse una vez más. Una lección de perseverancia que nunca pasa de moda. Y para darle vueltas más tarde, dejo esta reflexión final para la gente que nos está escuchando. Adelante. Viendo cómo esta franquicia se mantuvo viva a nivel global gracias a que televisiones de países como Francia, España o Brasil necesitaban rellenar horas de programación infantil de forma barata con este anime. ¿Podría un fenómeno orgánico, caótico y totalmente inesperado como este nacer hoy en día? Es una gran pregunta. En nuestra era actual, donde los algoritmos de las plataformas de streaming controlan y segmentan quirúrgicamente cada cosa que vemos según nuestros gustos preestablecidos, ¿queda espacio para que una obra rechazada en su propio país se convierta por puro accidente en una leyenda a nivel mundial? Nos hace cuestionarnos si la hipersegmentación del entretenimiento moderno ha eliminado esa magia del descubrimiento colectivo y accidental que definió a tantas generaciones. Nos quedamos con esa idea rondando a la cabeza, gracias a quienes nos han acompañado en este larguísimo y detallado viaje a través de las estrellas, las armaduras y la historia viva de la animación. Sigan explorando, sigan cuestionando y sobre todo mantengan siempre viva su curiosidad. Hasta la próxima.